Buenas tardes, mi nombre es Cristian Altamira. Yo les voy a explicar un ejercicio de cadenas de Markov. El enunciado es el siguiente. La empresa de abogados Chacón Sánchez clasifica a sus abogados en tres categorías: principiantes, con experiencia y socios. Durante un año determinado hay una probabilidad de 0.15 que deje la empresa. También hay una probabilidad de 0.20 que un abogado con experiencia llegue a ser socio y una probabilidad de 0.15 que deje la empresa. La probabilidad de que un socio deje la empresa es de 0.05. La empresa nunca degrada a un abogado. Se tienen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la probabilidad de que un abogado principiante se vaya antes de ser socio? En promedio, ¿cuánto tiempo permanece un abogado principiante en la empresa? Inicialmente ingresaron 15 abogados con experiencia. ¿Cuántos de ellos esperan que lleguen a ser socios? ¿Cuál es el promedio en años que pasa un abogado en el bufete? Si el salario de un abogado con experiencia recibe una bonificación anual de 2 millones de bolívares, ¿cuánto se espera recibir en total un abogado por bonificación en su condición de socio? Bueno, lo que debemos hacer es empezar a resolver nuestro ejercicio, definir el proceso, la variable y los estados. Entonces tenemos que el proceso es la clasificación de los abogados. La variable es la categoría de los abogados, que es lo que estamos evaluando, lo que vamos a evaluar. Y los estados tenemos 5: principiante, socio con experiencia, que se retire antes de ser socio o que se retire luego de ser socio. Posteriormente debemos armar nuestra matriz. Entonces colocamos nuestros estados y armamos nuestra primera matriz. Luego vamos a reordenar la matriz. En este caso colocamos aquí el retiro antes de ser socio. El retiro después de ser socio. Principiante, socio y con experiencia. Los colocamos, los ordenamos para armar nuestra nueva matriz. Entonces empezamos a rellenar nuestra matriz. Retiro antes de ser socio, aquí es 1, aquí es 0 y las demás son 0. El retiro después de ser socio, aquí es 0, aquí es 1, estos valores los tomamos de la matriz inicial y vamos completando nuestra matriz. Aquí principiante que con la columna de retiro antes de ser socio es 0.15, con retiro después de ser socio es 0, principiante evaluado con principiante 0.70, aquí es 0, y con experiencia es 0.15. Igualmente con la de socio, aquí en el estado de socio evaluamos igualmente, con retiro antes de ser socio es 0, con retiro después de ser socio es 0.05, con principiante es 0, con socio es 0.95 y con experiencia es 0. Por último evaluamos nuestro último estado, que es el con experiencia. Entonces aquí con experiencia y retiro antes de ser socio es 0.15, con experiencia y retiro después de ser socio es 0, con experiencia y que sea principiante es 0, con experiencia y que sea socio es 0.65, aquí es con experiencia y que sea socio es 0.20, perdón,
con experiencia, evaluado también aquí en esta parte de la matriz, es 0,65. Bueno, una vez obtenida la matriz, vamos a dividirla. Pues bueno, primero la vamos a ordenar, que todos nos queden centrados. Colocamos nuestras barras laterales. Entonces tenemos que esta es nuestra matriz identidad, la subrayamos de un color. Aquí tenemos la matriz nula. Vamos a marcarla con colores para poder identificarlas. Aquí tenemos nuestra matriz A de los estados no absorbentes a los absorbentes. Y en este lado tenemos nuestra matriz N, que es de los estados no absorbentes a los no absorbentes. Una vez ya tenemos dividida nuestra matriz, lo que debemos hacer es realizar una matriz identidad del tamaño de la matriz N. Entonces, la matriz N tiene un tamaño de 3×3, la matriz identidad también tendrá un tamaño de 3×3. Entonces, procedemos a realizar nuestra matriz identidad. Y a esa matriz identidad le vamos a restar la misma matriz N. Entonces vamos a colocar aquí la matriz para restarla. Ordenamos nuestra matriz, que nos queden centrados los números. Esto es una resta. Colocamos el símbolo de la resta y procedemos a restar. Entonces vamos a calcular la operación, la resta de la matriz de la matriz identidad y la matriz N. Seleccionamos donde queremos colocar el resultado y seleccionamos las matrices. La matriz identidad menos la matriz N. Aquí automáticamente tenemos el valor de nuestra matriz ya restadas las dos, la matriz identidad y la matriz N. Lo que hacemos aquí es ordenarla, centrarla, que nos quede de manera más visible, de una forma adecuada, para luego hallar nuestra matriz inversa. Es decir, le vamos a hallar la inversa a la matriz que acabamos de hallar. Igualmente seleccionamos donde queremos obtener los resultados y le hallamos la inversa. Aquí con la ecuación de la matriz inversa seleccionamos la que queremos hallar y automáticamente tenemos el valor de nuestra matriz ya la inversa como tal. Aquí igualmente vamos a colocarle 2 decimales a los números y los centramos.
Ya una vez obtenida nuestra matriz inversa, ahora lo que debemos hallar es la matriz absorbente. Para eso lo que tenemos que es multiplicar nuestra matriz inversa, la cual acabamos de hallar, con la matriz A, que es la que tenemos en la matriz inicial, esta que está subrayada en verde. Entonces vamos a realizar el cálculo. Igualmente seleccionamos donde queramos que aparezcan los resultados y hacemos la operación. Vamos a multiplicar con la raíz de las matrices, que es esta. Aquí le colocamos el punto y coma para que nos acepte el carácter. Y la queremos multiplicar con esta. Aquí ya tenemos entonces nuestros valores de la matriz absorbente. Igualmente los vamos a centrar y le vamos a colocar dos decimales a los números. Bueno, una vez calculadas ya todas nuestras matrices, ahora vamos a proceder a responder las preguntas del ejercicio. Bueno, tenemos que la primera pregunta del ejercicio es ¿cuál es la probabilidad de que un abogado principiante se vaya antes de ser socio? Bueno, en este caso tenemos que observar la matriz absorbente para determinar la respuesta. Es decir, que nuestra respuesta es que la probabilidad de que un abogado principiante se vaya antes de ser socio es de 0.71, es decir, de 71%. Por lo cual existe una probabilidad del 71% de que un abogado se retire antes de ser socio. Posteriormente pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo permanece un abogado principiante en la empresa? En este caso debemos observar la matriz fundamental. Un abogado principiante permanece en la empresa 3.33 años. Entonces aquí la respuesta es 3,33 años. Pasamos a la siguiente pregunta. Inicialmente ingresaron 15 abogados con experiencia. ¿Cuántos de ellos se esperan que lleguen a ser socios? Es decir, tenemos 15 abogados con experiencia. ¿Cuántos de ellos se espera que sean socios? Para eso observamos nuestra matriz fundamental y tenemos que existe una probabilidad de 0.20 de que ellos sean socios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 15 por 0.20. Es decir, que la probabilidad de que se esperen de que sean socios de 15 abogados es de 3. O sea, de 15 abogados con experiencia, 3 de ellos son los que van a llegar a ser socios. La cuarta pregunta, ¿cuál es el promedio en años que pasa un abogado en el bufete? Igualmente debemos observar nuestra matriz fundamental. El tiempo que pasa un abogado en el bufete es el tiempo cuando es principiante, mientras que es socio y también con experiencia. Es decir, es la suma de los tres. Entonces vamos a sumarlos para hallar el tiempo promedio que pasa un abogado en el bufete. Aquí igualmente le colocamos dos decimales a los números y los vamos a sumar. Es decir, que un abogado pasa en promedio 10.48 años en el bufete. Por último tenemos la pregunta si el salario de un abogado con experiencia recibe una bonificación anual de 2 millones de bolívares, ¿cuánto espera recibir en total un abogado por bonificación en su condición de socio? Es decir, que un abogado recibe una bonificación de 2 millones de bolívares anualmente. ¿Cuál es la bonificación que espera recibir en su condición de socio? Para eso tenemos que igualmente mirar la matriz fundamental. Entonces, mientras que el abogado es socio, entonces debemos sumarle en la probabilidad con experiencia y que sea socio. Entonces vamos a copiar los datos para posteriormente responder.
Es decir, que entonces el salario de un abogado con experiencia que recibe una bonificación anual de 2 millones, recibe en total una condición o una bonificación en su condición de socio de 28.571.428.6 bolívares. Eso es lo que recibe el abogado en su condición de socio por una bonificación en cuanto a 2 años. Gracias.